Soy Clara Cordero y con este webinar vamos a conocer un poquito más qué es la gamificación y cómo podemos aprovecharla como estrategia para el aula. Los objetivos principales que vamos a cubrir son, por un lado, explorar la cultura de lo lúdico, por otro lado, descubrir la gamificación y finalmente ser capaces de diseñar una experiencia emocionante. A pesar de la competencia que tenemos dentro del entorno lúdico donde los videojuegos y cada vez más los juegos de mesa o los juegos online están llevándose toda la atención, lo cierto es que no es más que una vía para ver que como medio lo que es lúdico comunica muy bien, ¿no? De maravilla. En este webinar vamos a profundizar en ello para llegar a lo que realmente queremos, la motivación hacia el aprendizaje de determinados contenidos y competencias, que por diversas razones han perdido protagonismo para el alumnado frente a estos otros medios que han sabido captar su atención. Lo que quiero dejar claro en este webinar es que el lenguaje lúdico es un medio de comunicación excelente y eso es precisamente lo que vamos a aprovechar con la gamificación. Mira este vídeo y dime, ¿no querrías que tu alumnado estuviera tan motivado como los protagonistas de este anuncio? Pues vamos a verlo. Fijaros aquí como un primer impacto les ha llevado a realizar la acción y en esa acción van encontrando obstáculos diversos en el camino, ¿no? Hasta lograr su objetivo, que es llegar a una vía determinada de la estación. En todo momento hay personas acompañándoles con el componente del tiempo, ¿no? De cuánto les queda para completar esa misión que les han encomendado. Por fin llegan a su destino y tienen la recompensa, ¿no? El ticket para ver la película. Pero tienen que realizar una última prueba, ¿no? Que es cantar una canción que les ha estado acompañando durante toda la travesía, ¿no? Esto es lo que hace que los elementos lúdicos, el componente del tiempo, el entrenamiento de habilidades, el convertirlo en misiones y desglosadas, ¿no? Con distintos obstáculos para llegar a la meta, esto es lo que hace que sea divertido y que, bueno, han tenido un primer impacto que les ha llamado la atención, que es lo que les ha introducido en la experiencia, ¿no? Lo que llamamos en gamificación el onboarding. Pues vamos a seguir hablando de gamificación. La primera aproximación que vamos a realizar es precisamente hacia ese pensamiento lúdico que todos tenemos. De hecho, la mayoría de los seres vivos tienen esa cultura lúdica en su haber de la que aprenden a relacionarse con su entorno. Tenemos que tener claro que el juego es cultura y como tal es perfectamente lícito incluirlo en entornos de aprendizaje, ¿no? Que es algo como que parece que estamos haciendo algo que no va con el aprender, sino que es como diversión, es como ocio, es como algo que no nos focaliza, ¿no? En lo que tenemos que hacer. Bueno, pues eso es erróneo. Dentro de la experiencia lúdica encontramos además una amplia variedad para llevarlo a un campo educativo. Por ejemplo, tendríamos el juego libre, que es lo típico que encontramos, ¿no? En las horas de ocio, de recreo, de la formación formal, y que es algo voluntario, ¿no? Cada uno decide un poco lo que hace. Y luego tendríamos el aprendizaje basado en juegos, que es cuando seguimos unas reglas establecidas orientadas a un objetivo o un fin concreto. En ese caso es como si llevásemos un juego al aula. El contexto es el del juego, se gana, se pierde, pero a lo mejor se entrenan ciertas habilidades. Y lo siguiente, tendremos la gamificación. Hablamos de gamificación cuando utilizamos elementos de juego dentro de ese contexto que nos dé juego, como es en este caso el aula. Normalmente el mayor foco de confusión está justo ahí, ¿no? En si llevamos un juego de mesa al aula, ¿dónde es el contexto? Bueno, el contexto sigue siendo el espacio de ese juego, aunque lo hayamos trasladado al aula. En ese caso será aprendizaje basado en juegos. Pero cuando el contexto real es el aula, porque los elementos de juego están integrados dentro de ese contexto, estamos hablando de gamificación.
Esto no quiere decir que no podamos incluir pequeños juegos en gamificación, de hecho podemos incluir cualquier tipo de elemento de juego, incluso juegos completos, pero como parte de una experiencia, de una secuencia, de un itinerario de aprendizaje con un hilo conductor que enlaza todo. Esto es la parte importante, ¿no? Por eso establecemos desafíos, establecemos retos o eventos aleatorios o incluimos insignias o puntuaciones. Por sí solos no hacen nada, pero juntos conforman la experiencia gamificada. El punto de partida para saber un poco más de todo esto y sobre todo si no juegas es conocer un poco, ¿no?, qué es un juego, qué cosas tiene, ¿no? Y por eso te propongo que sigas este enlace o este QR para que juegues durante aproximadamente 10 minutos. De hecho, te voy a pedir que te cronometres a ver si eres capaz de resolverlo en 10 minutos porque la presión del tiempo va a convertirte en un ser que focaliza toda su atención en resolver ese reto, ¿no? Es un elemento de juego muy potente. Vamos a ver si eres capaz de resolverlo en ese tiempo. Cuando termines, quiero que reflexiones sobre qué elementos de juego has observado, qué contenidos y competencias has trabajado, qué te ha resultado fácil, difícil, cómo lo ha planteado ¿no?, este juego en particular. Tiene una temática de fondo, es un pequeño breakout edu y tiene una temática de zombies, ¿no?, de vais a salvar la humanidad. Y en este caso es como muy por encima porque es un juego digital. Pruébalo y luego piensa, ¿no?, reflexiona sobre qué has puesto tú ahí en juego para superarlo. Vamos a seguir hablando de algunas palabras clave que nos regala la gamificación, que son importantes para tenerlas en cuenta porque luego a la hora de diseñar una experiencia no tienen que estar ahí dentro de la experiencia, de una manera a lo mejor invisible, pero sí que sea palpable. Quizá la más llamativa o la que conocemos más habitual cuando hablamos de gamificación es precisamente la motivación. Hay diversas teorías motivacionales que ponen en marcha, ¿no?, una serie de claves que normalmente se resumen en un poco lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y que vamos a ver más adelante también, ¿no?, que son las que, digamos, son obligadas que aparezcan en tu experiencia. Lo que tenemos que hacer es ponerlas en marcha dentro de nuestra experiencia, todas esas claves, ¿no? Entonces la motivación es uno de los focos más importantes. Otro es la confianza que nos dan los juegos. Existe en los juegos lo que se denomina el círculo mágico, ¿no?, que es ese espacio donde todos participan de un entorno seguro. Una vez comienzas a jugar en ese mundo lúdico, en ese espacio lúdico en el que entras, con sus reglas, simplemente las sigues, ¿no? Esa confianza que te da el estar en un entorno receptivo, que es como si se estableciera un contrato o alianza entre todos los jugadores. Bueno, pues eso también tenemos que proveerlo en nuestra experiencia. Otra palabra fundamental es la de vínculo, ¿no?, que es una de las claves con mayor potencial porque abarca desde ese enfoque social de la gamificación, que es uno de sus motivadores más importantes, hasta la autonomía y la maestría a la hora de generar contenido para la comunidad. Todos construyen en base a un contexto lúdico para ese contexto lúdico. Seguro que has visto, por ejemplo, que hay muchos youtubers que retransmiten en streaming, ¿no?, sus partidas de videojuegos y tienen clubs o comunidades de juego donde incluso en algunos son capaces de generar una wiki entera de contenido relativo al juego, ¿no?, como es el caso de World of Warcraft, que es la segunda Wikipedia más grande después de la Wikipedia que todos conocemos. Lo que queda claro es que el juego mueve muy bien a la sociedad, ¿no?, y de hecho actualmente es una de las industrias que generan más dinero y permanece en continuo crecimiento, ¿no?, frente a otros medios culturales, y bueno, pues eso es algo a tomar en cuenta. También hablamos de empatía. Hablar de empatía es casi hablar de jugar, ¿no? Los mecanismos competenciales que se ponen en marcha durante una partida implica una estrategia y esa estrategia es ponerse en la piel de diversos roles, el mío como jugador, como cooperador con otros, como líder, como oponente. Bueno, pues la palabra empatía aparece constantemente en una experiencia lúdica. También la superación y la satisfacción, que son dos caras de la misma moneda, ¿no? El juego propicia ambas. Por un lado desarrollas tu talento, por eso juegas muchas veces al mismo juego y repites y lo reintentas, y el reconocimiento de algún tipo, ¿no?, por el hecho de ganar o por el hecho de pasar tiempo con los amigos, o muchos tipos de reconocimiento que no solo son recompensas extrínsecas, que puede ser muy intrínseco. Cuando hablamos de gamificación, además, en cierta manera estamos hablando de cierta pedagogía lúdica, ¿no? Vamos a ver todos esos elementos que hemos detectado y cómo influyen en el aprendizaje. Piensa que la gamificación es como un árbol que se ramifica y crece hasta donde nosotros queremos que crezca. Parte de un pequeño núcleo y empieza ahí, digamos, el brainstorming pedagógico, ¿no? Entonces, la gamificación se nutre de los juegos y eso quiere decir que se nutre de los deseos de las personas, de las necesidades humanas, de las mecánicas propias de los juegos, que es la parte más visible, de la apariencia o estética del juego, de diferentes vías de comunicación y diferentes narrativas o hilos conductores y, en definitiva, del desarrollo personal integral
y de aprendizaje de los seres vivos, ¿no? Al final es algo antropológico y social, entre otras cosas. Hablamos de gamificación como experiencia porque nos permite profundizar en todo ello en primera persona. Somos nosotros los que tomamos decisiones que tienen unas consecuencias en ese espacio de aprendizaje lúdico y que por su naturaleza lúdica genera emociones positivas, o por lo menos eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? En esa introducción o onboarding a la experiencia. Algunas docentes, ¿cómo lo hacen? Pues creando misterio o impactando al alumnado con algo novedoso, ¿no? Recordar el vídeo que hemos visto antes del anuncio. Lo que debe quedar claro es que todos esos elementos de juego se ponen ahí para empoderar al alumno, ¿no? Para que realice las acciones, para que resuelva el problema concreto que se le plantea y que puede venir en forma pues normas normales de misión, de desafío, de reto. Uno de los objetivos claros de utilizar la gamificación y que es fácilmente observable es el progreso. Sin progreso no hay gamificación, igual que sin feedback tampoco. La naturaleza lúdica de la gamificación nos obliga a contemplar estos dos aspectos de una manera muy clara, ¿no? Tanto el progreso como el feedback se alimentan mutuamente. Si no sabes hacia dónde vas o cómo lo haces, te estancas y no pasas de nivel. Si no tienes claro el objetivo, te estancas. Si no tienes lo que se necesita para superar esa fase, te estancas. Por eso es muy importante que la experiencia que diseñes visibilice muy bien estos dos conceptos. Otra de las claves de la gamificación relacionada con la anterior es que contempla el error como oportunidad de aprendizaje. Si has jugado alguna vez o tienes cerca a alguien que juega, te habrás dado cuenta de que no se rinden fácilmente. Tienden a intentarlo X veces hasta conseguirlo. El error no es visto como algo negativo, sino como la posibilidad de buscar otra estrategia para completar la partida. Cuando hablamos de gamificación y a la hora de diseñar una experiencia de estas características, tenemos que tener claro que hablamos de un sistema. Normalmente se sigue la misma estructura que la de diseño de un videojuego y que está dividido en tres partes: las mecánicas, las dinámicas y la estética. Vamos a verlas una a una para entenderlas, pero piensa en ello como capas. Cada capa se aplica sobre tu propia experiencia de aprendizaje de manera que vayas incorporando elementos lúdicos fácilmente. La capa de las mecánicas equivale a lo más reconocible de los juegos, ¿no? Las reglas o restricciones que rigen ese sistema, las acciones que tienes que realizar y los sistemas de puntuación respecto a esas acciones. Lo más habitual es que se generen logros, comunidad, descubrimiento, pertenencia, aventura. Cada mecánica va orientada hacia tres atributos: el tipo de acción que se realiza, el tipo de beneficio que se obtiene y a quién va dirigida, que ese es el tipo de jugador, trabajando el comportamiento del jugador o la estrategia hacia esa acción, y por tanto el feedback que recibe y la progresión que alcanza. Imagina, por ejemplo, estas reglas, ¿no? La regla, que es la acción que tiene que realizar, es la investigación a través de una asociación de ideas para llegar a ciertas conclusiones. El espacio de juego puede ser un mapa virtual o una plataforma web, y las recompensas desde una insignia a pasar de nivel o a un minijuego. La idea sería seguir un poquito este patrón, ¿no? Desafío o reto que te lleva a la acción y que te lleva a la satisfacción, poniendo en marcha algunas sustancias químicas que son justamente las que promueven la motivación. Las dinámicas forman parte de la propia estrategia del jugador cuando participa. Quizá la estructura didáctica que has utilizado es más lineal, pero el resultado de las acciones debe ser flexible. En ese caso, el jugador tiene que tomar ciertas decisiones. Es uno de los puntos que más motiva, ¿no? El hecho de poder elegir cómo realizar las cosas. Normalmente la estructura, por tanto, debería ser más abierta, no tan lineal, y el jugador o alumno tendría esa libertad y autonomía para elegir por dónde empieza y de qué manera lo hace. Esto es justo ese punto, ¿no? De mayor motivación, cuando se le da autonomía para seguir su propia estrategia. Las dinámicas más habituales suelen estar basadas en la parte más intrínseca de la motivación, y son esos pequeños logros que reconocen tu esfuerzo o el progreso, por ejemplo, del estatus del jugador, ¿no? Que puede tener cierta repercusión social o incluso darte un poder de ser altruista cuando la acción que realizas no recaiga sobre ti, sino que recae sobre otro, o incluso recae sobre algo que te permite cambiar el entorno, ¿no? El mundo. Otras dinámicas interesantes es, por ejemplo, la autoexpresión, que contribuye a reforzar esa idea de autonomía, de libertad de elección y de participación. Suele reflejarse, por ejemplo, con el avatar. El avatar te proporciona un punto de partida para aceptar las reglas del juego, ¿no? Y sirve como símbolo de identidad virtual que asume esa serie de riesgos que a lo mejor siendo uno mismo no son tan asumibles o lo son en menor medida. Además, el uso del avatar como componente nos puede resultar muy útil para visibilizar el progreso y el estatus. Las partes más esenciales de una dinámica son las restricciones que marcan el camino a seguir, las emociones que promueven diferentes sensaciones y que lo hacen o lo convierten en experiencia, y la narrativa, que hace de marco de la experiencia y contribuye a la retención de ese material trabajado.
Cuando hablamos de la estética de la gamificación, vemos la experiencia de una manera holística, ¿no? Es como la capa más externa. Se refiere en concreto a esos aspectos que están relacionados con la experiencia sensorial, la apariencia, el arte y los detalles que hacen que nos llame la atención y provoque la inmersión. Solemos decir que la estética provoca la respuesta emocional del jugador, el despertar de la curiosidad, el misterio, desafío, la propia narrativa y sus giros o tensiones. Muchos de los aspectos de la estética están directamente relacionados con algunos aspectos que se han determinado como divertidos, ¿no? por Leblanc. La sensación, la expresión, la narrativa. Si queremos un poquito verificar esta inmersión, ¿no? Pues tendremos que estar atentos, por ejemplo, a los componentes de descubrimiento que permitan la exploración, la revelación de cosas ocultas como mapas, aventuras o quests, donde esté presente la libertad de movimientos o los paisajes de aprendizaje. Es importante visibilizar y comunicarse con el jugador haciendo que esos componentes permitan el progreso y que se comprenda el funcionamiento de las distintas reglas. Habrá que estar, por supuesto, al tipo de jugador, a su edad, al entorno, a las necesidades que detectas, ¿no? Para realizar la gamificación. Recuerda que la información visual es muy importante, es un acceso directo a todo ello. También habrá que estar a la narrativa y las características propias de la misma, ¿no? Las fantasías, los roles activos, el entorno o espacio en el que se desarrolla. Y por último habrá que estar a la personalización con la apariencia y los accesorios, o los inventarios, o los estilos, ¿no? De nuevo, el avatar que puede estar presente en esta parte. Hemos hablado varias veces de la narrativa, pero ¿por qué la narrativa en gamificación? Bueno, pues simplemente es porque es el marco perfecto para integrar todos los elementos de juego, porque de hecho la narrativa a veces es también una propia mecánica de juego, ¿no? Y tiene ese efecto que necesitamos que nos acompañe para impregnar de inmersión todo el recorrido de aprendizaje. Ahora que ya has visto algunos de los elementos necesarios para una gamificación, vamos a ir ordenando un poco todo, ¿no? Para que puedas empezar. Pero recuerda, el juego tiene algo fundamental y es la voluntariedad. Así que tú decides si te arriesgas o no. Y quien no arriesga no gana. Veamos un poquito de manera concreta estos pasos que vamos a seguir. Lo primero que tenemos que hacer es empezar por la detección de esa necesidad en nuestro aula. ¿Hay falta de motivación o hay ideas o conceptos que no llaman la atención de tu alumnado? Quizá necesitas un plus que movilice su pensamiento y sus actuaciones. Bueno, pues explora detenidamente esa necesidad porque trabajarás sobre ella para alcanzar tus objetivos. Normalmente lo que suelo recomendar es hacer un análisis tipo DAFO, que ponga de manifiesto las debilidades y fortalezas con las que contamos y las amenazas y oportunidades que nos hacen predecir o que facilitan nuestra planificación de cara al futuro de la experiencia. Puedes hacerlo como quieras, pero lo importante es valorar qué tenemos, de qué carecemos, qué queremos llegar a lograr y qué obstáculos hay en el camino. En esa necesidad, sin duda, deben ser reflejados los alumnos, por lo que viene bien saber quiénes son, cuáles son sus intereses, etc. Será un punto de partida a valorar, ¿no? Para ir construyendo y diseñando nuestra experiencia. Recuerda aquello de intentar hablar el mismo lenguaje para que la comunicación sea fluida. El segundo paso es establecer las reglas de la experiencia y sus restricciones. Ve diseñando un marco de actuación, por ejemplo, qué tipo de estructura sigue, si has establecido niveles de consecución, si obedecen a algún tipo de logro cognitivo o competencial. Te permite entrenar habilidades, tomar decisiones, realizar acciones de manera autónoma, pero también de manera cooperativa. Todas esas cosas es lo que tienes que ir bocetando. Recuerda incluir las capas que deben seguir una línea coherente. Fíjate, por ejemplo, en el hilo conductor o narrativa que vas a seguir, ¿no? Y sobre ella vas construyendo. Añade las mecánicas y los elementos de juego para que permitan al jugador explorar lo que son las dinámicas, esa estrategia que va a seguir. Y presta atención a la manera de presentarlo, a la estética, porque la inmersión quizá llega primero por los ojos, ¿no? Las acciones que promovemos en el alumnado deben atender a desafíos, que son lo que nos lleva directamente a la resolución de los problemas, ¿no? Que ese es un poco el objetivo. Quizá para ello deben realizar acciones de investigación o de recolección de información, y eso también debe plantearse como un desafío. Es interesante aplicar elementos de azar para llegar a todos, para hacerlo más inclusivo. Y también es interesante incluir elementos novedosos para mantener la atención y el estado de alerta, como por ejemplo en el caso que te presento en la diapositiva, ¿no? En la interrogación, ¿qué número falta ahí? Pues es un momento de llamada de atención que necesitábamos. Imprescindible jugar con el tema emocional, ¿no? Hacerlo emocionante. Presta atención a cómo la narrativa te permite introducir esos elementos de motivación intrínseca que portan las dinámicas, ¿no? La sensación de poder, el reconocimiento, la solidaridad. Piensa sobre todo en cuál es el objetivo actitudinal que propones cuando el jugador realiza la acción y ve hasta el fondo de ese asunto para que todas las acciones tengan su objetivo intrínseco. Atiende a las claves de la motivación, ¿no? Que podemos resumir un poco en estas.
promover el sentimiento de pertenencia a una comunidad, esa parte social, ese factor social tan importante en la gamificación, facilitar que el alumno desarrolle su autonomía con la toma de decisiones y la autoexpresión, pudiendo desarrollar su talento y acompañado siempre del esfuerzo necesario para ello, y fijar un propósito o sentido que cale en el alumnado de manera que quieran decidir comenzar esa aventura. Quizá uno de los conceptos más escuchados en este aspecto es el de flow, ¿no? Ese estado de bienestar que nos permite estar como en las nubes cuando realizamos una acción, que se nos pasa el tiempo volando, ¿no? Es algo que se liga mucho con los videojuegos. Pues precisamente en gamificación buscamos eso, ¿no? Y algunas de las claves es el hecho de promover un desafío que hace que tu cerebro se ponga en marcha, de marcar un objetivo, que es visualizar una meta, y de ofrecer feedback, de saber que vas llegando a esa meta. Finalmente es importante hacerlo memorable y que los resultados sean recordados a largo plazo, y la clave de esta retención pasa por la narrativa, ¿no? Que es lo que mejor se nos queda a las personas, ¿no? A los humanos, eso es las historias. ¿Quieres saber más? Pues bueno, pues vamos a profundizar un poquito en un modelo del que partir aparte de estas primeras pautas que he indicado. Es interesante que tomes un poquito notas de los elementos más básicos para luego hacer tu propio croquis, ¿no? Tu propio mapa. Vamos a recordar que es un sistema de reglas, ¿no? Y como ocurre en el ejemplo que os pongo aquí, que es un videojuego, el sistema sigue un recorrido de aprendizaje que puedes visualizar como si fuese un mapa mental. En este croquis debe aparecer el objetivo de aprendizaje final de la experiencia, pero también el objetivo que prevés va a tener el jugador en su estrategia de juego. Fijaros, jugamos con las mecánicas de nuestra parte y las dinámicas de parte del jugador. Si conoces bien a tu alumnado, esto te será un poquito más fácil. Hay dos tipos de recorridos, ¿no? Como veis aquí, uno que te lleva por las flechas azules hacia la salida o hacia los objetivos concretos y específicos en este caso de este videojuego, y otro que son flechas verdes, que son caminos divergentes que nos permiten sofocar esas necesidades de algunos alumnos que necesitan esas vías de escape para volver a integrarse en la experiencia lineal. Así que hay que entender siempre el objetivo del juego de tu parte docente y el objetivo del jugador, la estrategia que va a seguir y qué le interesa seguir. Recuerda algunos elementos lúdicos básicos. Por un lado, las mecánicas, con sus reglas y sus componentes de juego. Una acción recae sobre un componente. Por ejemplo, imagina el avatar o el espacio de juego que utilices. Y los recursos que acompañan a tu experiencia. Podemos utilizar cartas, dados, un montón de recursos y de componentes que se aplican a cada una de esas acciones que el jugador va a realizar. Además contamos con un listado de mecánicas de juego, las más conocidas, que puedes ver en esta pirámide y también en el enlace para verlas todas e integrarlas en tu experiencia. Quizá el elemento motivador lúdico es la cooperación, o quizá la elección, o quizá actuar, o quizá votar algo. Para lograr una estética memorable hablamos de la narrativa, ¿no? Que facilita la memorabilidad, que promueve la reflexión y el análisis del desafío que se está acometiendo. Y además eso hace que implique al alumnado y que promueve además esa transferencia de esa simulación lúdica a la realidad, ¿no? Entonces, si trabajas en modo multijugador, luego, digamos, tengas más facilidad para trabajar en equipo. A veces la narrativa se utiliza como mecánica, sobre todo si nuestra experiencia está pensada en investigar y resolver a partir de esa investigación, pero a veces el hecho de desvelar ese hilo conductor es la propia recompensa intrínseca porque ha despertado tu curiosidad y tus ganas de aprender, ¿no? Que eso es algo totalmente intrínseco. Hay muchas maneras de crear un hilo narrativo, pero quizá la más conocida, ¿no? Es en la que está basado en el viaje del héroe de Campbell a través de su libro El héroe de las mil caras. En los recursos vas a poder explorar un poquito este viaje del héroe. Es interesante contemplar esa estructura narrativa que va desde un punto de partida en donde incluso se rechaza la acción para ser guiado hacia ella y pasar por diferentes umbrales con diferentes tensiones narrativas, ¿no? Que provocan ese regreso a tu vida ordinaria con algo aprendido. Es un viaje, en este viaje el protagonista parte de un deseo para revelar una necesidad satisfecha, ¿no? Que es esa que hemos detectado nosotros como docentes, entonces digamos que guiamos el camino para lograrlo. Es importante atender también a esta lista de elementos necesarios, ¿no? Que es una especie de checklist que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo es el progreso que ya hemos hablado, progreso feedback a través de ese escalado
de niveles, el desafío, ¿no? Donde podemos incluir diferentes complejidades en el desarrollo de los retos, el cuadro de la victoria, que es donde se alinea un poco todo el hilo conductor con los contenidos y competencias de aprendizaje, donde incorporamos esas mecánicas de juegos con esas recompensas, también los modos de participación en la experiencia. Normalmente lo ideal es combinar ambos, ¿no? La parte autónoma e individual y la parte cooperativa y multijugador, y finalmente la memorabilidad, ¿no? En este punto es donde te puede dar la pista de que algo le falta a tu experiencia, qué es lo que hace de ella que tiene gracia, ¿no? que la hace memorable. Una manera muy gráfica y visual de recrear toda esta estética lúdica es a través de mapas. En este ejemplo vemos varios mapas de videojuegos y todos ellos tienen una serie de hitos o eventos donde suceden cosas, ¿no? A resolver. Puedes aprovechar una imagen interactiva, por ejemplo con un Genially o incluso con un PowerPoint, ¿no? Que ahora tiene muchas más imágenes, incluso un Prezi, ¿no? que se mueve, que es dinámico, o puedes incluso utilizar un tour virtual de estos que te permite hacer, por ejemplo, Google para recrear tu propia simulación, ¿no? Donde vas a implementar tu experiencia gamificada. Este, digamos, es el punto de partida como más sencillo porque te permite visualizar todo el recorrido. También hay herramientas como Deck Toys o Symbaloo Lessons que te permiten hacer ese escalado de niveles, incluso bloquear niveles para pasar uno antes de llegar a otro. Depende un poco de ti, pero sí que te recomiendo que empieces un poco por esto, por crear tu propio mapa, tu propio croquis y ahí van dando las cosas y luego ponerlo bonito. Para finalizar, un repaso a estas lentes que son como las más principales, a modo un poco así como de rúbrica, que te ponen un poco sobre aviso de qué cosas son esenciales en tu experiencia. Si le dais además al enlace que aparece ahí, podrás conocer otro tipo de lentes, ¿no? Que te permiten ajustar y mejorar la experiencia desde diferentes tipos desde diferentes enfoques. Hasta aquí hemos hablado de algunos de los puntos fundamentales para diseñar una experiencia gamificada. Es importante pensar que esto no es una cosa que se haga sola y que es fácil, ¿no? Lleva su tiempo de planificación y su tiempo de diseño, ¿no? También es importante pensar que necesitarás trabajarlo, pero que con el entrenamiento también es algo que al final, ¿no? Que normalizas y es más fácil integrarlo todo, o sea, acabas trayendo una estructura muy básica atendiendo a tu tipo de aula y luego solamente vas cambiando, ¿no? Pero es importante saber que no es algo definitivo. Con cada nuevo grupo de alumnos hay que hacer cambios, ¿no? Porque tienen necesidades diferentes. Muchas veces el profesorado es el que se siente motivado para realizar este tipo de innovaciones en el aula, bueno, pues porque le gusta este tipo de, ¿no? Les gusta cambiar la manera de dar las cosas y ve que tiene a lo mejor un reflejo comunicativo, ¿no? en ese aula. Confío que tengas en cuenta además que si el profesorado es capaz de transmitir esa pasión y de creerse, ¿no? Esa experiencia gamificada, ya es un punto a favor en la motivación hacia nuevos planteamientos y estrategias que quieran seguir el alumnado y no se convierta en algo muy pasivo, ¿no? Que busquen solo el que le des los materiales y que ya se apañarán, ¿no? Es importante hacerles, ¿no? Pensar y que vean que hay otras posibilidades.